Bueno, sean bienvenidos a este primer episodio en donde vamos a empezar a trabajar en Lightroom, ¿sí? Es la primera etapa de este curso en donde vamos a empezar a aplicarle las primeras modificaciones a nuestra imagen, ¿sí? Imagínense que ustedes acaban de llegar de una producción o salieron a hacer fotos o lo que sea y descargan las fotos en una carpeta llamada X, el nombre que ustedes quieran, y tienen las fotos en un lugar. Bueno, esa carpeta va a ser fundamental para tener todo el espacio organizado y tener todo en un mismo lugar y no tener todos los archivos desparramados por todos lados, ¿sí? Entonces, vamos a lo primero, desde base, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir Lightroom, ¿sí? Yo acá tengo Lightroom, a ver, acá tengo Lightroom, lo voy a abrir, ¿sí? Lo más probable es que a ustedes les aparezca este cartel que yo tengo acá, porque Lightroom trabaja por catálogos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Significa que cada jornada que nosotros hagamos, significa que cada producción que nosotros hagamos o cada trabajo es conveniente tenerlo separado por catálogos dentro del programa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner elegir otro catálogo y acá vamos a poner crear un nuevo catálogo. Nos va a pedir que lo guardemos en alguna ubicación. Yo voy a ir al escritorio, voy a ir a donde dice crudos del curso y le voy a dar acá. Voy a poner curso de revelado y retoque y le voy a poner a crear. Perfecto. Yo acá armé un catálogo dentro de la carpeta donde tengo el material, ¿sí? Esto es importantísimo porque el día de mañana, si ustedes quieren mover el material de un lado para el otro, lo mueven junto con el catálogo, ¿sí? Más que nada para tener todo organizado y sectorizado. Bueno, ¿por dónde empezamos? Esto es lo primero que van a ver ustedes a la hora de entrar en el programa, ¿sí? Podemos apreciar que no tenemos ninguna imagen porque todavía no importamos nada para trabajar. Lo primero que vamos a hacer es ir al módulo de importar, ¿sí? Acá se nos va a seleccionar, acá se nos va a poner este cartel de acá, entonces nosotros les vamos a generar un origen, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le vamos a decir al programa de dónde queremos que seleccione las fotos para importar al catálogo. Vamos a un origen, vamos a ponerle otro origen, así vemos dónde tenemos todo guardado y voy a entrar al curso de revelado, perdón, voy a ir a la carpeta de fotos, que es donde yo tengo las fotos, y voy a elegir. Y acá se me van a marcar las dos fotos que nosotros seleccionamos para este curso. Las vamos a importar y acá ya las tengo cargadas en el catálogo, ¿sí? Si yo hago doble clic en una, la voy a ver en grande. Si salgo de acá, vuelvo a la otra, ¿sí? Una vez que tenemos importado el material, lo que tenemos que hacer para empezar a trabajar es ir al módulo de revelar, ¿sí? Acá en el módulo de revelar vamos a tener en primera instancia el histograma de nuestra imagen en donde nosotros tenemos toda la información de los píxeles que están en nuestra imagen, ya sea en los negros, en las sombras, en los medios tonos, en las iluminaciones y en los blancos, ¿sí? A nuestra derecha, debajo del histograma, lo que tenemos es una serie de herramientas que ya vamos a entrar en detalle para qué son, y luego tenemos todos los ajustes que podemos modificarle a la imagen, ya sea por zonas, de forma global, color, blanco y negro, lo que sea. Vamos a empezar a trabajar con lo que es la temperatura color, ¿sí? ¿Qué es la temperatura color? Lo que nosotros hacemos con la temperatura es trabajar de forma global si queremos que la imagen sea cálida o si que sea más fría, ¿sí? Y el matiz es qué tan magenta o verde queremos que sea nuestra imagen. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es trabajar con el balance de blancos. Lo que nosotros tenemos que hacer con el balance de blancos es llevar la imagen a lo más neutro posible de lo que son los tonos blancos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros lo hacemos con el gotero, con esta herramienta de acá, la seleccionamos, vamos a buscar algún píxel de la imagen que nosotros queremos que sea neutro, ¿sí? Que no tenga ninguna predominante ni cálida ni fría. Entonces, por ejemplo, vamos a tocar el cielo, a ver qué pasa. Yo toco el cielo y si se fijan en los valores de R, G y B,
están bastante parejos. ¿Qué pasa si yo llevo el gotero a un tono cálido? Me va a llevar la imagen al frío porque lo que necesita justamente en un tono tan cálido es enfriar la imagen para llevarlo al neutro, ¿sí? Ahora fíjense qué pasa si yo toco en algún lugar azulado. Me lo va a neutralizar, agregándole cálido, ¿sí? Entonces, yo creo que con tener un cielo neutro, así como en este caso, estamos más que bien. Tenemos una temperatura de 6100 y un matiz de 11. Con eso creo que estamos súper bien, pero obviamente ustedes pueden modificar si desean más cálido, más frío, lo que sea, ¿sí? Yo lo voy a dejar ahí. Antes de seguir trabajando, vamos a desarrollar paso por paso qué hace cada parámetro de todos estos de acá. Primero tenemos la exposición. La exposición va a levantar en cuanto a luz el total de la imagen, ¿sí? Va a agarrar los negros y los va a levantar, va a agarrar las altas luces y los va a levantar, los medios tonos y los va a levantar, ¿sí? Si yo le muevo, se va a levantar toda la imagen. Y si yo bajo, va a bajar toda la imagen, ¿sí? Diferente es las iluminaciones, por ejemplo, que si yo las subo, trabajo solamente las iluminaciones. O por ejemplo, las sombras, que si las muevo, levanto solo las sombras, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces, vamos a ir buscando y vamos a ir trabajando parámetro a parámetro para que la imagen quede lo más neutra posible y que tengamos información tanto en altas luces como en sombra. Entonces yo lo primero que voy a hacer va a ser levantar un poco la exposición global, ¿sí? Porque considero que la podría haber sacado un poquito más abierta, más o menos ahí, casi un puntito de luz. El contraste, hay muchas formas de darle contraste a una imagen. Este parámetro de acá lo que hace es marcarnos la diferencia entre blancos y negros, ¿sí? Hace que esa diferencia sea más notoria. Entonces, si yo lo agrego desde acá, ven, va a ser muy exagerado. Le puedo llegar a agregar un poquito, ahí más o menos, pero creo que el contraste se lo puedo dar por otro lado. Lo que son las iluminaciones, a mí siempre me gusta bajárselas un poco para recuperar un poco de información acá que hay en las nubes. Le voy a levantar un poquitito las sombras, un poquito ahí está bien. Después tenemos los blancos y los negros que funcionan más o menos un poco como las sombras y las altas luces, ¿sí? Van a mover esta zona de acá de la imagen, del histograma, y esta zona de acá del histograma. Ya ven que tengo mucha información acá, entonces lo que voy a hacer es levantar un poco los negros. ¿Ven? Ahí está. Y los blancos también los puedo llegar a levantar un poco. Perfecto. Y acá tal vez puedo bajar incluso un poquito la exposición global. Entonces yo lo que hago con estos simples parámetros, fíjense un antes y un después, ¿sí? Es como que neutralicé la imagen, como que los píxeles los llevé más al centro, más a los medios tonos. Vamos a el módulo de la textura, de lo que es la presencia que dice acá, miren. La textura lo que va a hacer es agregarle textura al área que está más enfocada. Fíjense, yo le voy a hacer zoom a la cara acá y le voy a agregar textura para que vean lo que pasa. ¿Ven lo que pasa? Le agrega textura, pero a su vez como que exagera mucho esas texturas, ¿no? Entonces, todo en cantidad en estas herramientas es un poco dañino, ¿sí? Entonces, vamos a ir con un poquito para no mucho. Ahí. La claridad hace algo parecido a la textura, pero a su vez trabaja por contraste, ¿sí? Fíjense qué pasa si yo exagero la claridad. Fíjense cómo empiezan a marcarse más los tonos altos y los tonos bajos, ¿no? Entonces yo siempre toco muy poquito la claridad. El borrar neblina es una herramienta que se usa cuando, por ejemplo, justamente hay neblina que está como ese desenfoque en las altas luces, lo que hace es neutralizarlo a eso. Como que no tenemos ese problema, no es una herramienta que no nos sirve, básicamente. Así que vamos a dejarla en cero, que no nos va a funcionar para este caso. Para seguir con el módulo de exposición, antes de pasar al color, tenemos lo que es la curva de tonos, ¿sí? Acá tenemos lo que es la curva RGB, en donde trabajamos todo lo que es la luz, pero después tenemos la curva de rojo, de verde y de azul, ¿sí? Dentro de lo que es la curva RGB tenemos la zona de los negros, la zona de las sombras,
los medios tonos, las altas luces y los blancos. Lo que hace es mostrarnos en el histograma de nuevo acá qué cantidad de información tenemos en qué zona de la imagen. Entonces, lo que podemos hacer desde acá es marcar puntos, ¿sí? Para trabajar por zonas diferentes de la imagen. Si yo, por ejemplo, bajo por acá, voy a profundizar esos negros, ¿ven? Si yo levanto de acá, voy a levantar la parte de los medios tonos y si levanto de acá, voy a levantar la parte de las altas luces, ¿sí? Por lo general, ya les digo, me gusta marcar estas tres áreas y darle importancia a este punto de acá. Esto es a gusto personal, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, pero yo les explico cómo funciona. Esta parte de acá sirve para hacer, fíjense, la parte de los negros, ¿sí? Esta parte de acá. Hace que el negro sea como un poco mate. Se dan cuenta que no sea un negro marcado así como esto, sino que sea un negro más mate en algún punto, ¿sí? Entonces, bajo un poquito las sombras y le agrego un poquitito más de contraste desde acá. Ahí va. Ahí tenemos algo en donde podemos trabajar. Voy a levantar un poquito esta parte de acá. Perfecto. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el color de la imagen. Tenemos dos herramientas bastante copadas acá, que es la intensidad y la saturación. La intensidad solamente le agrega más intensidad a los colores que en algún punto lo necesitan. ¿Me explico? Fíjense que si yo le saco la intensidad, sigo teniendo un poco de color en algún lado. ¿Ven? No es completamente un blanco y negro. Y si yo le agrego intensidad, me agrega intensidad a esos colores que le hacen falta. ¿Ven? Fíjense en el cielo o fíjense acá en la ropa. ¿Sí? Fíjense que en la cara no me afecta tanto. Entonces, yo por lo general lo que hago es bajarle un poquito la intensidad y subirle la saturación. ¿Qué es lo que hace la saturación? La saturación satura o desatura todo color de la imagen, ¿sí? Fíjense, si yo lo bajo a 0, a 100, se vuelve completamente un blanco y negro, y si lo subo a satura todo. ¿Ven cómo se comporta la piel acá? Entonces, lo que me gusta hacer en estos trabajos es bajar un poquito la intensidad y subir la saturación. Más o menos por ahí. Ahí va. Fíjense que son puntitos, no son cambios muy bruscos tampoco, ¿sí? Hay que tenerlo controlado a esto. Bueno, después pasamos a lo que es el mezclador de colores, ¿sí? Esto está buenísimo porque son las propiedades del color, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades del color? El tono, la saturación y la luminancia, ¿sí? Lo van a ver como HSL. El tono básicamente es qué tono de la imagen nosotros queremos mirar para un lado o para el otro dentro del círculo cromático, ¿sí? El círculo cromático va a empezar en rojo y va a terminar en rojo pasando por todos estos colores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, si yo quiero que, a ver, este tono que está acá es naranja, por ejemplo, si yo lo quiero llevar más al rojo, ¿ven lo que pasa? Ahora, si yo lo quiero llevar más al amarillo, ¿ven? Va a pasar esto. Acá tenemos que trabajar con mucho cuidado, y en esta imagen, que es una imagen que no tiene tanta saturación y me gusta de hecho porque es como místico el lugar y es un día nublado, es un día gris, o sea, me gusta esa sensación de todo bastante desaturado. Vamos a conservar los tonos, tal vez los naranjas de la piel los llevaría un poquitito hacia el rojo. Y es una foto también bastante monocromática, ¿no? No tengo algún otro pigmento de color que no sea, salvo un poco de azul acá en el cielo, ven que lo puedo llevar un poco al cian para enfriarlo un poco, ¿sí? Fíjense que sucede acá un poco en las nubes y acá abajo en el cielo. Después lo voy a desaturar porque no me gusta ese azul ahí marcado. Y un poco, tal vez acá hay como un cierto amarillo verdoso, que también voy a tratar de llevarlo a los naranjas. Ahí está. No es un cambio tampoco tan duro del toro del color, pero la importancia de esto está acá, en la saturación y en la luminancia, ¿sí? Fíjense, yo el azul lo quiero desaturar, no quiero que haya algo azul en la imagen,
¿sí? Ni azul ni cian. No quiero que este azul de acá de invada. Y voy a saturar un poquito el naranja, un poquito, no mucho, un poquito el amarillo. Y le voy a levantar un poco la luminancia. Fíjense qué pasa si yo saturo por completo. Si tengo mucha predominancia de naranja en esta imagen. Le voy a saturar muy poquito y le voy a subir la luminancia. A ver qué pasa. Ahí, ven, si yo subo la luminancia del naranja y el amarillo, es subirle la luminancia al color, básicamente, a ese pigmento de color. Yo creo que un poquito por ahí vamos a estar súper bien. Perfecto, no tengo otro tono para jugar en esta imagen, así que ustedes con las imágenes que tengan, estas posibilidades son infinitas, así que van a poder hacer lo que ustedes quieran con estas herramientas de acá y todos los colores. Luego hay una herramienta que está muy muy buena, que es la gradación de color. Fíjense que yo no le di mucha intención al color de la imagen, ¿sí? Siempre traté como de neutralizarla, llevarla a lo neutro en cuanto a color y iluminación. Y el color se lo voy a dar ahora, ¿sí? Yo acá puedo separar la imagen en sombras, tonos medios e iluminaciones. Entonces, lo que voy a hacer es a cada zona a cada zona de la imagen, ya sea sombras, medios tonos o iluminaciones, le voy a dar un color, ¿sí? Lo puedo llevar la sombra si quiero al verde, al magenta, al cian, al rojo, ¿sí? Estos son toques muy sutiles que marcan la diferencia, ¿sí? Como yo tengo una predominante bastante cálida y fíjense que justamente acá desaturé los azules, yo le quiero dar un poquito de azul a la imagen porque es justamente un complementario opuesto al naranja, ¿sí? Es una composición de colores que está bastante buena porque es un opuesto complementario, ¿sí? Entonces le voy a agregar un poquito de cian a las sombras. Fíjense ahí. Y yo acá le puedo modificar la luminancia a las sombras, ¿sí? Yo creo que voy a ir un poco por ahí y un poco por acá. Ahí está, perfecto. Son cambios muy, muy sutiles. A los medios tonos, que es por lo general donde está la piel, le voy a levantar un poquito la iluminación. Lo voy a llevar a los... Le voy a llevar un poquito hacia el verde. Este es un secreto que eh, me lo enseñaron en historia del arte. Había pintores que le ponían color verde a las pieles para pintar a las pieles y por lo general los tonos medios están en las pieles. Así que agregarle un poquito de verde a los tonos medios siempre es una decisión a veces arriesgada, pero queda muy, muy, muy bien. Y me gusta agregarle el complementario opuesto de las sombras, un cálido a las altas luces, ¿sí? Fíjense esta imagen, el cambio que tiene con esta herramienta, ¿sí? Es una herramienta muy, muy poderosa. Perfecto. Acá después hay diferentes herramientas de transformación que son detalles más técnicos de la imagen. Por ejemplo, tenemos un poco de lo que es el enfoque, tenemos las correcciones de lente, que y es información que no viene al caso, ¿sí? No son cosas que afecten al color de la imagen. Lo que sí me interesa que veamos es esta herramienta que tenemos acá, que son las máscaras. ¿Qué son las máscaras? Son partes de la imagen que nosotros vamos a seleccionar y que vamos a trabajar puntualmente en esas zonas. Ahora, nosotros para seleccionar esas partes de la imagen tenemos muchas herramientas. Puede ser la herramienta de seleccionar paisaje, puede ser herramienta de seleccionar objetos, la que es con el pincel, que es simplemente seleccionar con un pincel. Tenemos un degradado lineal, que es un degradado que va de menos a más. Tenemos un degradado radial que funciona de la misma manera, pero en vez de ser un degradado lineal es circular. Y después tenemos el rango, que dentro del rango podemos seleccionar o el rango de color, el rango de luminancia. Por ejemplo, vamos a seleccionar vamos a ir primero con un degradado radial, ¿sí?
fíjense, yo con el pincel voy a hacer un círculo, así, cerca, cerca de la cara del personaje. Algo más o menos ahí. Yo quiero que la transición, lo que está en rojo es lo que voy a trabajar, ¿sí? Y yo quiero que esta transición sea mucho más suave. ¿Ven? Yo ahí lo tengo súper definido, ¿sí? Le voy a subir la exposición para que vean cómo funciona. Yo ahí lo tengo súper definido al círculo que estoy marcando y si bajo esto de acá, lo voy a hacer mucho más, eh, justamente mucho más degradado, ¿sí? Por eso es un degradado radial. Voy a eliminar esto, ahí está. Y lo mismo lo puedo hacer con un pincel, por ejemplo. Yo lo que voy a hacer a continuación va a ser, siendo que la cara, por ejemplo, vamos a hacer un análisis. Yo considero que la cara del personaje en relación a su pecho está por debajo, ¿sí? Fíjense que su pecho está más iluminado que su cara. Entonces lo que vamos a hacer con un pincel, vamos a pintar esta zona de la imagen, ¿sí? Le vamos a bajar, una vez marcado esto, le vamos a bajar un poquito la exposición. Ahí. Y a ver las iluminaciones. Ahí. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación, con otra máscara y con un pincel, vamos a levantarle lo que viene siendo la cara. No vamos a levantar desde no vamos a levantar desde la exposición, porque si no sería, a ver qué pasa, sino que puedo levantar desde las sombras. Perfecto. Son cambios muy poquito más acá, para agregar acá. Bien. Son cambios muy sutiles. Vamos a agregar otra máscara más con el pincel. Podemos levantar un poco para que tenga un poco más de volumen lo que son las rayas blancas de la imagen. Ahí va. Vamos a levantar un poquito la exposición. Perfecto. Y lo que me interesa también, fíjense cómo tenemos cada máscara, ven, que funciona en diferente forma. Vamos a trabajar también con el pincel un poco el entorno, lo que son las montañas. Ahí va. Un poco lo que son las montañas por acá. Puedo bajar un poco la exposición. Perfecto. Un poco por acá, por el camino. No, acá no. Un poquito menos. Ahí. ¿Y qué pasa si lo hago? A ver, tal vez un poquito más cálido. Ahí, un poco más frío. Bien. Bueno, perfecto. Vamos a hacer otra máscara en donde haga un degradador radial grande, así, y exagerar un poco más ese punto de luz al personaje, así, así, levanto un poquito acá y vamos, esta máscara que hicimos acá, lo que vamos a hacer va a ser duplicar e invertir. Entonces vamos a seleccionar todo el resto y vamos a bajar un poquito, ¿sí? Entonces yo que estoy haciendo esto, estoy aislando por completo al personaje. Lo estoy separando del fondo, ¿sí? Vamos a, ahí está. Fíjense un antes y un después con las máscaras, ¿sí? Con las máscaras nosotros lo que hacemos es seleccionar diferentes partes de la imagen y qué queremos trabajar de esa selección, ¿sí? Fíjense el antes y después de las máscaras, ¿sí? Cómo nosotros partimos de esto y pasamos a esto pintando diferentes partes de la imagen para decir qué vemos primero, qué vemos segundo, ¿sí? Cómo separamos en capas todo, ¿no?
Bueno, una vez hecho esto, nosotros tenemos algunas herramientas de corrección acá que podemos usar para limpiar determinadas partes de la imagen, por ejemplo, con la herramienta de borrador. Fíjense qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera eliminar, a ver, vamos a hacerlo más marcado, por ejemplo, esta marca que él tiene en la cara, yo simplemente pintándola, fíjense lo que pasa, con un poco de inteligencia artificial me lo elimina, me lo marca con rojo y yo le pongo quitar y con un poco de inteligencia artificial, fíjense, me elimina por completo esa marca roja, ¿sí? Este igual no es el método más correcto para hacerlo, para eso está Photoshop, pero para salir de un apuro es una herramienta que está súper bien. Bueno, yo creo que por acá podría dar finalizado el módulo de color. Podemos agregarle, si quisiésemos, eh, acá en la parte de efectos tenemos lo que es la viñeta, ¿sí? Le podemos agregar un poquito de viñeta, ¿ven? Le podemos agregar un poquito, así. Y el grano. Fíjense cómo funciona. Si yo le agrego un poquito de ruido a la imagen, le agrega una textura que está bastante, bastante buena también. Le voy a levantar un poquito la exposición. Ahí está. Yo creo que la doy por terminada, amigos. Fíjense, la voy a restaurar para que vean, partimos de esto y llegamos a esto, ¿sí? Simplemente tocando los colores correctos, modificando un poco la exposición, manejando un poco el tema de las curvas, manejando un poco las máscaras. Así que creo que hicimos un gran trabajo. Bueno, en el próximo módulo vamos a partir con esta imagen que es todo lo contrario a lo que nos acaba de suceder. Nosotros veníamos de un crudo que estaba bastante abajo, ¿sí? Y nosotros ahora vamos a partir de un crudo que está bastante arriba, ¿sí? Que es todo lo contrario. Fíjense la imagen que tenemos, fíjense la cantidad de información que tenemos en las altas luces. Así que vamos a recuperar esta imagen en el próximo capítulo. Vamos a trabajar en blanco y negro, así que espero que les guste esta dinámica y nos vemos en el próximo capítulo.